La Guerra de Sucesión Española, en primer lugar, resulta ser un hecho ajeno en esencia a los intereses de España, que tuvo lugar por la voluntad expresa de quienes desde hacía décadas, durante el reinado de Carlos II, se la estaban repartiendo, siendo que las intenciones de los parciales de una y otra facción parecían tenerlo bastante claro. Su idea era fragmentar España, en principio dejando los estados de Italia bajo la corona del Borbón y el resto bajo la corona del archiduque. En segundo lugar, efectivamente, fue también una guerra civil entre españoles, algo que había ido difiriéndose en el tiempo, al menos desde que el conde duque de Olivares planteó algo que parece esencial: la unión de armas. Y por supuesto significó también la expresión natural de algo que estaba pendiente de resolución desde el año 711. Los reinos hispánicos habían llevado una lucha secular por la reunificación nacional, algo que resulta incuestionable por los documentos legados, a pesar de la triunfante versión británica, que tras haber troceado a la España transcontinental nos tiene sumidos en ambos hemisferios en políticas de aldea, haciéndonos afirmar la supremacía de nuestras particularidades más íntimas con relación a las de los demás, con el único fin de seguir creando discordias y división entre los españoles. Esa lucha secular había terminado, pero había quedado pendiente la vertebración de la patria, y justo en esos momentos en los que la inteligencia del siglo XVI había desaparecido, es cuando, instigados por intereses bastardos, enfrentó, dentro de una conflagración mayor destinada a nuestra destrucción, dos conceptos maximalistas de la concepción del Estado: el modelo centralista, que defendía la articulación de España a partir del eje castellano, y el federal, que presuponía una España agregada de territorios con sus respectivas identidades singulares: España vertical y España horizontal. Sencilla reducción de conceptos que no aclara absolutamente nada, porque unos y otros tenían matices perfectamente asumibles. Tal vez por ello la inteligencia del siglo XVI prefirió dejar las cosas como estaban, acometiendo actuaciones que, como en el caso de era el único capaz para toda la corona, desde Sicilia hasta Filipinas. Es el caso que en la Guerra de Sucesión se juntan diversos aspectos y diversas intenciones no siempre nobles. Generalmente es admitido, como señala Rosa María Alabrús, que el punto de partida de la Guerra de Sucesión es el tercer testamento de Carlos II, que otorgaba la sucesión de la monarquía de España a Felipe, duque de Anjou, nieto de Luis XIV. Este había cambiado su estrategia intervencionista de los últimos años del siglo XVII y prefería el sucursalismo de la monarquía española respecto a sus intereses a través de su nieto. Parece que la posibilidad cierta de controlar la totalidad de la monarquía hispánica sedujo más a Luis XIV que el cumplimiento de lo pactado con los otros enemigos de España cuando esa posibilidad era incierta. Así, es comprensible que tanto el emperador Leopoldo como Inglaterra se sintiesen traicionados al ver que no había voluntad de cumplir con lo previamente pactado, por lo cual el incumplimiento de los tratados de partición por parte de Luis XIV, que aceptó la sucesión de su nieto Felipe de Anjou al trono español con toda su integridad territorial, lanzó inmediatamente al emperador Leopoldo I a la guerra en Italia, mientras que Guillermo de Orange, rey de Inglaterra y estatúder de las Provincias Unidas, actuó con mayor cautela, aguardando a recibir concesiones comerciales en el rico mercado americano. Ese fue el motivo por el que la guerra se produjo en unos primeros momentos tan solo en las provincias italianas, dado que el imperio carecía de una armada capaz de atacar la España peninsular. Solo cuando Inglaterra comprobó que sus aspiraciones particulares no tenían acceso a los despojos de España es cuando comenzó su hostigamiento. Los bandos, según señala Germán García Segura, quedaron constituidos como sigue. El bloque borbónico o felipista quedó constituido por las dos coronas, Francia y España, Baviera, Colonia y Saboya, que cambió de bando en el 1703, mientras que el partido aliado o austracista quedó formado por el Sacro Imperio, Inglaterra, a partir de 1707, las Provincias Unidas, Prusia y Portugal desde 1703. La guerra se extendió a la península en 1702, cuando entró en acción la Armada anglo-holandesa. Las acciones terrestres comenzaron en 1704. La alineación no era clara en ninguna parte. El almirante pretendía iniciar la invasión por Andalucía, pero las brutales acciones llevadas a cabo por los aliados, en esencia británicos y holandeses, posibilitaron que la población tomase partido por Felipe V,
Por su parte, la alineación de Cataluña en aquellos momentos, según señala Ricardo García Cárcel, debió contar y mucho la memoria que se tenía de Francia tras la Revolución de 1640. Si Cataluña había apostado en 1641 por Francia contra la España de Olivares, medio siglo después apuesta por la continuidad de los Austrias. Pero esa alineación con el archiduque no es clara. Las familias se separaban en bandos austracistas y felipistas, tomando fuerza los primeros especialmente en Barcelona y en Vic, mientras que el asalto de la Armada Británica puso al descubierto a la facción austracista, que acabó sufriendo una feroz persecución, hábilmente utilizada en beneficio político de la casa del archiduque, que a finales del 1704 conoció un auge de envergadura. Hacía 4 años que había sido coronado Felipe V. La propaganda austracista había tardado en hacer mella, pero la decidida colaboración de Inglaterra con la infraestructura preexistente en Barcelona fue determinante a la hora de llevar a término la conquista. Siendo que, con la ampliación del ambiente austracista, se extendieron las revueltas que fueron estallando especialmente en Valencia y en Cataluña, y los sediciosos fueron acercándose a Barcelona hasta sitiarla con una nueva ayuda de la flota anglo-holandesa el 29 de agosto de 1705, hasta la capitulación del 9 de octubre de aquel mismo año. La marcha de la guerra para los aliados en general, e Inglaterra en particular, a finalizar el año en 1705 era bastante prometedora. Pues los objetivos perseguidos por Inglaterra, cuáles eran el dominio de las rutas comerciales, hegemonía en el mar y defensa de sus aliados, se habían cumplido. Destacaban sus triunfos en el Mediterráneo, ya que con la toma de Gibraltar controlaban el acceso por el estrecho. Por otra parte, la presencia de una poderosa flota en esas aguas disuadía cualquier posible acción por parte de la marina francesa. El 7 de noviembre de 1705 fue proclamado rey el archiduque como Carlos III en Barcelona, tras lo cual, según dice el relator del momento, Narciso Feliu de la Peña, decía que en Barcelona a 23 se movió el pueblo contra los que fueron afectos con demostraciones muy públicas a la Casa de Francia, llevándoles con ignominia y muchos baldones a las cárceles reales. El motivo fue la voz fingida de querer matar al rey y el celo inmoderado de asegurarle. En 1705, las provincias de Levante se pasaban al bando austracista mientras las conspiraciones contra el Borbón se sucedían. Modesto Lafuente señala que el conde de Cifuentes intentó sublevar Andalucía y que fue descubierto y huyó para sublevar el Levante. El conde de Leganés fue apresado y la nobleza sufrió una alteración que acabó enfrentándola a la princesa de Ursinos, quien provisionó de tropas francesas las provincias vascongadas, Santander y otras plazas, mientras los grandes se oponían a que el embajador francés asistiese al Consejo de Ministros mientras la medida no fuese contemplada en Francia con un acto recíproco. Sin embargo, algo falló en las previsiones británicas. Los intentos por sublevar Canarias y América no surtieron el efecto deseado, llegando a producirse algunos incidentes que tuvieron principal reflejo en una conjura en México. Pero no era solo la conspiración aliada la que posibilitaba los triunfos de los aliados, sino que la situación de la corte de Felipe V facilitaba los mismos. Así, en 1705, tras haber sido tomado Gibraltar por los ingleses, escribía el marqués de Tesé desde el sitio a que fue sometida la plaza. Un rey joven que no piensa más que en su mujer, de una mujer que se ocupa de su marido, de 4 ministros que unidos entre sí se hallan siempre acordes cuando se trata de cercenar la autoridad del rey, del secretario de Estado que se conforma con obedecer y no tiene voto, y tampoco quiere tenerlo, porque esto le impondría grave responsabilidad y no quiere ninguna. Más capaz de servir sería Rivas que todos los demás, pero la desdicha que tuvo de indisponerse con la princesa de los Ursinos hizo que lo tuviera la reina por sospechoso e insoportable. Por último, como iba diciendo, este consejo del despacho se compone además de las gentes arriba nombradas del embajador de Francia, que es quien más figura en el gabinete. Parece que todo ese cúmulo de despropósitos debiera favorecer la causa del archiduque y, de hecho, parciales austracistas eran señores castellanos, catalanes, aragoneses, valencianos,
El cardenal Álvaro Cienfuegos y el conde de Oropesa, el de la Corzana, el de Gálvez, el de Tendilla, el de Haro, el de Villafranqueza, el de Vástago, el del Casal, el marqués de Leganés o los condes de Aguilar y Frigiliana, destacando entre ellos el almirante de Castilla. Pero en el sustrato de la sociedad, todos esos despropósitos no acabaron de cobrar fuerza, porque si bien es cierto que la corrupción y la intriga eran características propias de la corte de Felipe V, la alternativa no era ni mucho menos mejor. Dice Juan Saavedra Zapater que la razón de la aparente quietud de los reinos de la corona de Castilla debe buscarse en otras causas que las hasta ahora esgrimidas por la historiografía. Una de ellas pudiera ser la campaña de propaganda desencadenada por la corona contra el archiduque y su alianza con los príncipes protestantes. Al menos así se desprende de las cédulas reales enviadas a los pueblos solicitando su ayuda financiera, en la que participó muy activamente el clero secundándola. Otra, los desmanes del ejército aliado en las poblaciones costeras y en los lugares por donde se desplazaba, recordados y denunciados muchos años después como un factor determinante de la crisis económica de las poblaciones y de la huida de sus habitantes. En tercer lugar, el resentimiento, quizá la animadversión, de los castellanos hacia los reinos de la corona de Aragón, siempre propensos a cuestionar la autoridad del soberano cuando se veían amenazados en sus fueros y en sus intereses económicos, pero también hacia Portugal y las potencias marítimas, que no dudaron en aliarse para abrir un frente de operaciones militares en el oeste peninsular y debilitar aún más a la monarquía hispánica, ahondando, por otro lado, en viejas y mal cicatrizadas heridas, sobre todo en los lugares próximos a la frontera lusitana. Pero no debemos caer en conclusiones apresuradas. La adscripción a Felipe V o al pretendiente austriaco no fue uniforme. Así, por lo que respecta al clero, el alto clero se mantuvo por lo general partidario de Felipe V, y el inquisidor general Baltasar de Mendoza, el obispo de Albarracín, el de Huesca, el de Solsona, el de Segorbe, y parte importante del bajo clero se manifestaron cercanos al archiduque. Para hacer esa afirmación, además de los datos señalados, debemos tener en cuenta otros aspectos, como puede ser la represión impuesta por ambos bandos con la confiscación de bienes a los disidentes, justificada por el delito de rebelión, algo que señaló Felipe V en el decreto de derogación de fueros de los reinos de Aragón y Valencia. Melchor de Macanaz, con Francisco Ronquillo y con el embajador de Francia, Michael Jean Amelot, por encargo real, acabaron sentenciando que debían ser abolidos los fueros, lo que se llevó a efecto por decreto de 29 de junio de 1707 para Aragón y Valencia. En 1715 se aplicaría en Mallorca y en 1716 en Cataluña. Solo las provincias vascongadas, Navarra y el Valle de Arán conservarían los fueros, dando paso a una nueva organización territorial en provincias gobernadas por un capitán general y una audiencia. Eran al fin las consecuencias de la aplicación del decreto de nueva planta promulgado el 29 de junio de 1707, cuya justificación queda reflejada como sigue. Considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia y todos sus habitadores por la rebelión que cometieron faltando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su legítimo rey y señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades que gozaban y que con tan liberal mano se les había concedido, así por mí como por los señores reyes mis predecesores, particularizándolos en esto los demás reinos de esta corona, y tocándome el dominio absoluto de los referidos reinos de Aragón y de Valencia, pues a la circunstancia de ser comprendidos en los demás que tan legítimamente poseo en esta monarquía, se añade ahora la del justo derecho de la conquista que de ellos mis armas con el motivo de su rebelión, y considerando también que uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición y derogación de leyes, las cuales, con la variedad de los tiempos y mudanzas de las costumbres, podría yo alterar, aun sin los grandes y fundados motivos y circunstancias que hoy concurren para ello en lo tocante a los de Aragón y Valencia, he juzgado por conveniente, así por esto como por mi deseo de todos mis reinos de España, a la uniformidad de unas mismas leyes, usos y costumbres, y tribunales gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el universo, abolir y derogar enteramente, como desde luego por abolidos y derogados, todos los referidos fueros, privilegios, prácticas y costumbres hasta aquí observadas en los referidos reinos de Aragón y Valencia,
siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Castilla y al uso, práctica y formas de gobierno que tiene y ha tenido en ella y en sus tribunales sin diferencia alguna de nada. Pero como señala Virginia León Sanz, la actuación felipista no fue muy diferente a la austríaca. Entre 1705 y 1707 hubo un importante exilio de valencianos borbónicos, cuyas haciendas fueron confiscadas por el archiduque Carlos y administradas por una junta de secuestros. Esa junta de secuestros no era sino una acción centralizadora llevada a cabo por el archiduque. Y es que el discurso teóricamente foralista del austracismo se contradecía con la praxis de gobierno diario, tan centralizadora y regalista como la de Felipe V. La Junta Eclesiástica de Confiscaciones, la Unión de Armas, a lo que se unían las corruptelas del círculo de gobierno y la promoción nobiliaria de la burguesía, a lo que también se unía la discriminación de las ciudades a favor de los privilegios políticos y mercantiles que asumía en exclusiva Barcelona. Cuestiones que se veían reflejadas en las nuevas constituciones, que son unas reivindicaciones económicas y políticas últimamente presentadas como espurias, entre las que destaca el control de los cargos reales por parte de catalanes o la creación de guarniciones militares catalanas por toda España, así como privilegios para los comerciantes catalanes en las ferias castellanas y en los puertos de Gibraltar y del Cantábrico. En cualquiera de los casos, las nuevas constituciones no son sino una muestra de la guerra ideológica que se estaba librando al compás de la guerra militar. Lo que sí queda claro es que la apertura de Cortes que se inició en 1706 tras la toma de Barcelona se dilataron, según Feliu de la Peña, por causa de algunas constituciones que pretendían los brazos y no parecía a los tratadores de la parte del rey que las concediere. El flamante Carlos III emitió un largo comunicado en el que detallaba el desarrollo de la actividad llevada a cabo por Inglaterra y sus aliados, señalando que finalmente con la ayuda de las tropas de Inglaterra capitaneadas por la militar y acertada dirección de Milord Conde de Peterborough y de las de Holanda, gobernadas por el barón de Schwarzenbach, y con lo mucho que vosotros habéis contribuido, queda todo el Principado bajo mi suave y legítimo dominio. En estas Cortes fueron admitidas las insaculaciones cuya negativa había significado el disgusto de los estados con el duque de Anjou, y declaró el rey en la Constitución primera de estas Cortes, con uniforme aprobación y libre y espontánea voluntad de los estados o brazos de la provincia, que era rey y monarca legítimo de toda la monarquía española. En cualquier caso, la relación del archiduque con sus instituciones no siempre fue fluida. Su carácter autoritario introdujo frecuentes tensiones en el trabajo de los ministros españoles, en particular de la Junta de Estado y de Guerra. Lo mismo que Felipe V, aparece rodeado de una camarilla francesa. Carlos de Austria tuvo principalmente consejeros imperiales, como el príncipe Antonio de Liechtenstein o el duque de Moles. En 1708, con la llegada del mariscal Starhemberg, para ponerse al frente del ejército, se completó la presencia imperial en la corte barcelonesa. Aunque el emperador representaba al archiduque en las negociaciones con los aliados, la correspondencia del embajador español en Viena, el marqués de Pescara, muestra el escaso interés imperial por las noticias y las peticiones procedentes de España. Al margen de estas cuestiones, los muñidores de la tragedia estaban acordando otras que parece tenían bastante claras. Su idea era fragmentar España, en principio dejando los estados de Italia bajo la corona del Borbón y el resto bajo la corona del archiduque. En 1709, unos nuevos acuerdos entre Francia, Inglaterra, Holanda y el Imperio señalaban que Felipe dejaría el trono y se retiraría a Francia. Los ingleses se quedarían con Lérida, Tortosa y Pamplona. Al de Orleans le darían Valencia, Murcia y Cartagena, reconociéndole por rey. Probablemente parte de Cataluña pasaría a Francia y el resto del territorio español a la Casa de Austria. Cuando Felipe lo descubrió, exigió explicaciones a su abuelo, que lo sepultó todo en un político silencio. En ese momento, parecía que el pueblo español despertaba de la siesta y comenzaba a darse cuenta del verdadero interés de los franceses, por lo que surgieron fricciones que apuntaban a un enfrentamiento militar con estos.
La primera víctima política fue Antonio de Silva, el duque de Uceda, que por sus críticas a la princesa de Ursinos y al embajador Amelot fue desterrado de la corte al tiempo que eran reprendidos el conde de Frigiliana y el duque de Montalvo. La situación llegó a tal punto que el duque de Medinaceli propuso al rey la paz con los ingleses y holandeses si convirtiese las armas contra Francia, exponiéndole que ésta lo haría para hacer la suya. Pero Felipe V no quería oír hablar del asunto y prefería dejarse acariciar el oído con lo que decía su padre, el Delfín, y su abuelo, el rey de Francia. Ante esta situación, la reina y la de los Ursinos comenzaron a agasajar al duque de Medinaceli y Felipe V comenzó a meditar el prescindir del embajador francés. Muy molesto con la actuación llevada a cabo por Luis XIV, Felipe V le escribió aduciendo que, trabajando para bien de mis intereses, trabajaré al mismo tiempo en obsequio de los vuestros y de los de Francia, para quien es una necesidad la conservación de la corona de España. Esa situación, que creó malestar en España, significó que el embajador de Francia apartase del Consejo de Regencia a quienes, como Montellano, se hacían eco del malestar popular en cuyo seno crecía una pujante animadversión a los franceses. A partir de ese momento, Felipe V constituyó un gobierno independiente, libre del control que hasta el momento había ejercido Amelot del embajador de Francia. Desde ese momento desaparece el sometimiento a la voluntad francesa, nace el distanciamiento y hasta la hostilidad, y crece la desconfianza hacia la política francesa, aunque todo acabaría siendo un espejismo. El ejército francés fue despachado a Francia, mientras Felipe V en persona se encontraba en el sitio de Balaguer, tras haber despachado al embajador Amelot y haber nombrado al duque de Medinaceli ministro de los Asuntos Extranjeros, mientras el emperador acosaba al Papa para que lo reconociese como rey de España, a lo que el Papa accedió en los términos que poseía en aquel momento el archiduque, lo que por parte de Felipe V motivó la expulsión del nuncio. David Alberto Abiancubillo señala al respecto que tras la retirada en 1709 de las tropas francesas de España se produjo un debilitamiento de la influencia francesa que queda patente en la conversación que mantuvo Felipe V con el embajador francés, en la que afirmó que solo temía haber esperado demasiado tiempo para tomar esa decisión, distanciarse del rey de Francia. Pero como lo había llevado del pretexto hacia su abuelo, no era algo de lo que debía arrepentirse. En ese mismo sentido, el 17 de abril de 1709 escribía Felipe V a su abuelo Luis XIV y le decía: «Jamás dejaré a España sino con la vida, y prefiero, sin comparación, mucho más perecer disputando en ella el terreno palmo a palmo al frente de mis tropas, que tomar ningún partido, que mancillarse, si me atrevo a decirlo así, la gloria de nuestra casa, que yo, si puedo, no deshonraré ciertamente». Un acto extrañamente gallardo en un Borbón que, sin embargo, queda empañado por la irrefrenable sumisión que finalmente señala cuando, para acabar la frase, refiere: «Quedándome el consuelo de que, trabajando por mis propios intereses, trabajaré también por los de la Francia, para quien es absolutamente necesaria la conservación de España». Parece innecesario comentar esa afirmación. Con esta situación de enfrentamiento, en febrero de 1710 llegó sin complicaciones la flota de Nueva España, lo que representó un respiro para las arcas. Pero por otra parte, las constantes intrigas llevaron a que el duque de Medinaceli fuese encarcelado por tener relaciones con el bando austracista. Recibía el pago por las acciones del año anterior que llevaron a la retirada de algunos agentes de Luis XIV. Le sustituiría Ronquillo como ministro de los Asuntos Extranjeros, y Marián de la Tremoille, que un año antes le había servido de apoyo principal, permaneció en su puesto. No fue Medinaceli el único en caer en desgracia. Los enfrentamientos en la corte supusieron que se retirara el conde de Aguilar y la comandancia de los ejércitos recayó en el marqués de Villadarias, Francisco del Castillo y Fajardo, aquel que en su momento fuese responsable de la presencia británica en Gibraltar. Su actuación permitió que, en junio, el ejército del archiduque, al mando del inglés James Stanhope, tomase la iniciativa y con ella Balaguer, Lérida, Zaragoza y el camino de Madrid, en vista de lo cual la corte tomó el camino de Valladolid, donde se instaló en septiembre de 1710, pasando posteriormente a solicitar ayuda a Francia, a la misma Francia que en abril del año anterior le fueron devueltos esos mismos ejércitos.
Cuando Felipe V salió de Madrid, la corte se dividió, quedando en Madrid, entre otros, el conde de Palma, el marqués de la Laguna y el duque de Híjar, declarándose austracistas. El 28 de septiembre entró el archiduque Carlos, pero su estancia se contó por días. La reina, con el respaldo de 31 firmantes de la alta nobleza, el primero de ellos, el duque de Alba, había pedido el envío de Luis de Borbón, duque de Vendôme, a lo que, en principio, no accedió Luis XIV, quien recibía reproches por parte de quienes estaban empeñados en el descuartizamiento de España, en el sentido de que la alta nobleza no respaldaba a Felipe V y sí a Carlos, aunque a poco tras el escandaloso retroceso de Felipe V, el mismo mes de septiembre de 1710 lo envió como generalísimo de los ejércitos españoles. El 9 de noviembre de 1710, ese mismo año, colocó Vendôme a Felipe V nuevamente en Madrid y tras derrotar a los británicos de Stanhope, fue designado virrey de Cataluña, puesto que no llegó a desempeñar al haber fallecido en Viena el 11 de junio de 1712, víctima de una atracción de un atracón de langostinos. Le sustituiría el príncipe de Tilly. Pero Vendôme no vino solo. Le acompañaría quien acabaría teniendo especial significación política, Julio Alberoni, un personaje hecho al gusto de Luis XIV con una ambición personal que acabaría poniendo a su servicio a la monarquía. Los acontecimientos a partir de este momento se acelerarían favorablemente para Felipe V. Las victorias se sucedían una tras otra y en 1711 la muerte del emperador acarreó una nueva situación internacional que repercutió directamente en el devenir de la guerra en España. Y es que el archiduque se marchaba a Viena para ser coronado emperador. Situación complicada. Este hecho daría un vuelco al conflicto. Y es que Inglaterra, que tan manifiestamente había apoyado al archiduque, no estaba dispuesta a sentar en el trono de España a quien conjuntase bajo su corona a Austria y a España. A partir de ese momento, la participación de la Gran Bretaña sería displicente, como siempre, más pendiente de sus intereses particulares que de las promesas formuladas. Algo que acabaría con el abandono del apoyo prestado a la causa de Carlos, sin que ello significase dejar de prestar apoyo en todo lo que significase el menoscabo a quienes aparentemente dejaban de hostigar. Hubo otro acontecimiento que pudo haber cambiado la historia. En 1712, la muerte del Delfín de Francia. Luis, duque de Borgoña, generó expectativas a Felipe V en el trono francés. El rey tuvo varias conversaciones con el duque y el abate italiano paralelas a los preacuerdos de Utrecht. Según Castellví, el Consejo de Estado se juntó muchas veces sobre esa novedad y las deliberaciones se ocultaron, como también las conferencias entre el rey, reina, duque de Vendôme y el marqués de Monac. El impasse provocado por la muerte del Delfín dio de nuevo un protagonismo indiscutible a Vendôme y a su protegido, que transmitieron a Felipe V los deseos contrarios de su abuelo respecto a sus pretensiones, pero aquel se negó a aceptar sus sugerencias. Sus rabietas obligaron a Vendôme y a Alberoni a armarse de paciencia y a ir a menudo a palacio para desaconsejarle volver a Francia como sucesor de Luis XIV. Sin embargo, en la corte circuló el rumor de que el monarca abandonaría España. No lo hizo. A mediados de 1713 se hizo público el abandono de Inglaterra por la causa del archiduque. La noticia sentó como una jarra de agua fría entre los españoles austracistas. Así, conforme señala Andrés Casinello Pérez, el 30 de junio de 1713, tras conocerse la noticia del abandono de los ingleses, se reunieron en Barcelona los tres comunes, formados por la Generalidad y el Consejo de Ciento, que tenía encomendado el gobierno de la municipalidad y el brazo militar, formado por aristócratas, fueran o no militares. Los reunidos convocaron la Junta General de Brazos, que el 5 de julio de 1713 decidió continuar la guerra, ya que Felipe V no había concedido la amnistía ni se había comprometido a mantener las leyes propias del Principado. El brazo eclesiástico se abstuvo en la votación y fue una fracción del brazo militar dirigida por Manuel de Ferrer y Sitges, autor de un encendido discurso, el que se decantó por la guerra. Todo ello sería posible
ser llevado a cabo porque, con la retirada de las tropas austracistas, no se procedió a la entrega de la plaza, sino que, atendiendo a la voluntad europea de debilitar todavía más a España, quedarían contingentes de tropas aliadas supuestamente desertoras, que bajo sueldo británico continuarían ocupando los territorios que eran abandonados en los tratados. Viendo el devenir de los acontecimientos, muchas damas de los reinos de Castilla, Aragón y Valencia se embarcaron en Mataró el 21 de agosto de 1713 con el general Wallis para pasar a Italia y a Alemania. Las condesas de Cardona, de Villafranqueza, del Casal, de Cervellón y de Rafal siguieron a sus maridos. En cambio, la condesa de Cirat se quedó en la capital. Los exiliados austracistas, que en su conjunto y según Virginia León Sanz pudieron alcanzar el número de 30.000, se dirigieron a los territorios italianos y flamencos que habían formado parte de la monarquía española hasta la paz de Utrecht y que ahora pertenecían a los Habsburgo, Milán, Cerdeña y sobre todo Nápoles, y pocos a los Países Bajos. Señala la misma autora que muchos militares que formarán los regimientos de españoles se instalaron en Hungría. En estos momentos se editó un manifiesto firmado por DJ, en el que, a la par de glosar los acontecimientos principales del conflicto y recordar lo impropio de que España contase con un rey francés, señalaba un objetivo: seamos todos españoles para el triunfo, ya que somos hermanos en el martirio. Disipad la causa de nuestros tormentos y triunfaremos sobre la astucia y malicia de Francia. Por su parte, el 29 de diciembre de 1713, el archiduque constituyó en Viena el Consejo Supremo de España, integrado por ministros y oficiales españoles en su mayoría. El nuevo organismo tuvo como su principal ámbito de gobierno los territorios de Italia y de los Países Bajos, que al finalizar la Guerra de Sucesión pasaron a la Casa de Austria. Desde una intencionada continuidad con el sistema político de la monarquía hispánica, en el decreto de constitución del Consejo de España se establecía la creación de 4 secretarías provinciales correspondientes a Nápoles, Cerdeña, Estado de Milán y Flandes, a las que se sumaron las secretarías del Sello y de la Presidencia, así como la Tesorería, siendo su presidente el arzobispo de Valencia, Antonio Folc de Cardona. El mismo día, el emperador nombró al notario catalán Ramón de Vilana Perlas, marqués de Rialp, secretario de Estado y del despacho para los asuntos de Italia y Flandes. Los exiliados conformarían un núcleo que desarrollaría una interesante labor tanto en Viena como en la defensa de los intereses del Imperio austriaco y representarían un apoyo de especial interés para los nuevos exiliados españoles surgidos tras el 11 de septiembre de 1714, cuando Felipe V decretó en Hospitalet la salida de todas las familias de castellanos, aragoneses y valencianos que se hallaban en Cataluña por haber seguido el partido de los aliados, y en función de esta orden se embarcaron más de 1.000 personas. Al respecto de este exilio señala Juan Saavedra que la conquista de Barcelona por las tropas de Felipe V supone el extrañamiento forzoso de España de todos los castellanos, aragoneses y valencianos allí instalados, incrementando considerablemente el número de exiliados, puesto que algunos ya se habían ido acompañando al archiduque. En 1714 se contabilizaban ya cerca de 242 personas, en su mayor parte instaladas en Italia. Y aunque en Viena se temía que Felipe V desterrara a muchos españoles para aumentar con ello los problemas del emperador, precisado a socorrerlos cuando no facilitando por esta vía la introducción de espías en la corte imperial. Lo cierto es que, siguiendo a Castellví, su número superó en poco las 1.000 personas. Es lugar común en quien trata la contienda que finalizó el 11 de septiembre de 1714 acusar a Felipe V de intransigente y vengativo, y sin pretender rebatir esa idea, debemos señalar que eso mismo sucedía en los reinos de la Corona de Aragón contra los súbditos leales a la causa borbónica. La persecución de los partidarios del archiduque no se limitó a destierros, encarcelamientos o suspensiones de empleos y salarios, ya que los más comprometidos políticamente vieron además sus haciendas confiscadas. En 1721, cuando ya se había devuelto algunas propiedades a sus titulares, la Contaduría General de Bienes Confiscados valoraba los secuestros realizados en Castilla
entre 1706 y 1710 en 2.931.359 reales de vellón, suma bastante superior al valor de los bienes embargados posteriormente a los súbditos desafectos de Aragón, Valencia y Cataluña, evaluados en su conjunto en 1.735.807 reales de vellón. Sin duda, podemos hablar de falta de generosidad y de altura de miras por parte de Felipe V, que se arrogó derechos de conquista para implantar los derechos de nueva planta. Sin embargo, también hay que señalar que, por decreto de 12 de julio de 1715, Felipe V, el mismo, concedía el perdón a las mujeres que se habían significado como austracistas, y de hecho la mayoría de represaliados volvió a sus casas después de la rendición de Barcelona, como el notario Melchor de Morales, que estuvo encarcelado en la Torre de Serranos y desterrado en 1709, pero que en 1715 se hallaba ya en Valencia como escribano público, o Francisco Nicolau, que en 1716 se le concedió licencia para poder regresar a Valencia, y su hijo Francisco fue después oficial del ejército borbónico. Podemos pensar también en Rafael de Casanovas, que acabó sus días ejerciendo su profesión de notario en San Baudilio de Llobregat el 2 de mayo de 1743. Es el caso que ya en 1715, y con motivo de las presiones internas e internacionales, que Felipe V adujera en los momentos finales de la guerra. Como consecuencia, comenzaron a ser devueltas algunas propiedades que habían sido incautadas a los afectos a la causa austracista, lo que ocasionó no pequeños conflictos jurídicos y se permitió la vuelta de los exiliados. A este respecto, se calcula que regresaron más de 3.000 españoles, sobre todo a partir de 1718, en el contexto internacional que se derivó de la política revisionista de Felipe V. Era la época de los tratados. Así, el 17 de febrero de 1720 se firmó en Londres un nuevo tratado, el de la Cuádruple Alianza, y el 30 de abril del 25 se firmó la paz en Viena entre Felipe V y Carlos VI, los dos antiguos rivales que se habían enfrentado por la corona de España en los primeros años del siglo, cerrando por fin aquella etapa. El tratado, en su artículo 9, establecía la amnistía recíproca y el perdón general de todos los españoles que participaron en la Guerra de Sucesión, así como la restitución de los bienes recíprocamente confiscados y de todas las dignidades concedidas por Felipe V y Carlos VI durante el conflicto y en el periodo siguiente hasta 1725, lo que hacía posible el regreso a España de los exiliados. A ese respecto, el artículo 8 del Tratado de la Cuádruple Alianza de 17 de febrero de 1720 marca que en el Tratado Particular de Paz que se ha de ajustar entre el emperador y el rey de España habrá una amnistía general para todas las personas de cualquier estado, condición, dignidad y sexo que fueren así eclesiásticos como militares y seglares que hubiesen seguido el partido de la una o de la otra potencia durante la última guerra, por la cual amnistía será permitido a todas y a cualquiera de dichas personas reintegrarse en la plena posesión y goce de todos sus bienes, derechos, privilegios, honores, dignidades e inmunidades, para gozarlas y disfrutarlas tan libremente como las gozaban antes de empezarse la última guerra. Alcanzado el triunfo bélico, Felipe V dio impulso a la cultura, fundó la Real Academia Española y la Real Academia de la Historia, siguiendo el modelo francés. Fomentó la intervención del Estado en la economía, apoyó la agricultura y la industria, dando pie a las llamadas manufacturas reales, mejorando la economía nacional y potenciando el ejército y la marina, lo que comportó una mejora en la protección del comercio americano, creando aduanas y prohibiendo la importación de manufacturas textiles, e introdujo importantes reformas administrativas en el Estado, primando la actuación de los profesionales, basando su actuación en la meritocracia. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal.